La sesión del día de hoy contempla poder mirar cómo se enraiza una cultura de emprendimiento. Voy a poner reloj, José, pero cualquier tontera tú me avisas porque tú sabes que yo me puedo marear con estas cosas. Listo. Entonces la pregunta es, ¿qué es enraizar una cultura de emprendimiento e innovación? Entonces, cuando queremos hablar de enraizar una cultura, nosotros hemos puesto mucho énfasis en que en el libro que hicimos hace algunos años, tenemos 6 estrategias. Dejamos afuera todas las flechitas que tienen que ver con la política pública, la decisión de inversiones. Ahí, Nico, tú me vas a entender súper simple. Yo no puedo decidir dónde va un aeropuerto en Antofagasta. No tengo capacidad. Y eso influye en el ecosistema emprendedor. Entonces, todo lo que sean leyes, normativas, recursos financieros, ordenanzas municipales, permisos sanitarios, yo como Felipe Gulliver estoy jodido. Posiblemente ustedes también. Entonces, hemos dejado afuera cualquier variable que nos haga quejarnos o ir a petitorios. Esa es la estructura del Canvas. Y de ahí para arriba, lo que dejamos fue 2 grandes bloques. Primero, el entorno, y segundo, los actores. ¿Ya? Y en el entorno, lo que primero que hicimos fue cultivar sentido. Hoy día vamos a mirar enraizar la cultura emprendedora y la próxima sesión, cómo se polinizan cruzadamente. Las próximas 3 sesiones van a tener que ver con cómo se incuban personas, no proyectos, con cómo se incuban tribus y con cómo se entrelazan, la palabra en inglés, stakeholders, en español, velas en la entierro. Ese es el canvas que tenemos. Sin embargo, ese fue el 2016, hemos estado trabajando en un libro que Leo ha articulado, liderado de manera brillante, y con la José aquí somos flamantes coautores, Leo et al, de este libro, y donde mejoramos un poco cómo se va cultivando el sentido y la épica, que fue lo que trabajamos, y que también nos permite mirar de manera súper prístina cómo se enraiza la cultura del emprendimiento y la innovación. De manera súper simple, hoy día vamos a estar mirando este pequeño eje. Les recuerdo que este material está disponible, es Creative Commons, es gratis, lo pueden bajar, descargar, imprimir y hacer lo que quieran. Entonces la pregunta es respecto a ella, la señora del medio. Ayer o anteayer fue el Día de la Madre, yo espero que muchos de ustedes hayan celebrado a sus queridas mamitas, y me imagino que aquí algunas y algunos de nosotros no celebramos nuestras mamitas porque las celebramos de otra manera, están en algún otro lugar del espacio energético. Esa es mi madre, Raquel Aye, por lo cual soy Aye yo. Y ella siempre me decía, Felipe, por favor que te contraten en Gulliver para que por favor por una vez te puedas emplear. Y es interesante el ejercicio, porque ¿qué es lo que, cuál es el diagnóstico que tiene? El diagnóstico que tiene es que hay una cosa segura, que se llaman empleos, y que había una cosa rara de su hijo, que era emprendedor, inestable. Vaya a saber tú la cantidad de prejuicios. Personas que están haciendo un hobby por mientras consiguen la pega, la chamba, el laburo, la chamba original. Entonces la pregunta es, ¿qué es enraizar? Y parte de lo que a mí me gusta decir es que muchos de nuestros papás deben creernos que emprender es un camino y un desarrollo de carrera. No cuestiono a mi madre, si me murió hace algunos años ya, y es absolutamente normal que haya querido que yo tenga un empleo tradicional. Pero eso es parte de enraizar. ¿Cuántos papás de sus ciudades o de sus países de verdad le creen a sus hijos o a sus hermanos, a ustedes mismos, que quieren ser emprendedores? Les puedo asegurar que mucha gente no cree. Parte de lo que tenemos que enraizar es efectivamente que mucha gente pueda ver el emprendimiento como un desarrollo de carrera. Ahora, si yo lo miro por lo contrario y miro mi foto de hoy día en la mañana, ese es Borja. Y Borja es mi hijo, como pueden notarlo, y mi chochera, como pueden notarlo. La pregunta es, ¿cómo se enraiza la cultura de emprendimiento para una generación que hoy día tiene menos de 1, 2, 3 años? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ambas generaciones? Para enraizar y que para mucha gente sea importante el emprendimiento, y también para gente como él, que posiblemente no va a tener las chambas que hoy día tenemos. Yo lo pienso, y es parte de la sesión del día de hoy, que seguramente Borja va a tener habilidades de manejar. Sí, puede que las tenga, porque va a ser muy fácil. Pero de verdad, no va a tener que tomar ningún curso. Los autos en 18 años más, sea lo que sea, y sin ser futurista, los autos se van a manejar solos. Tiene más neuronas disponibles para tener que hacer habilidades en otra cosa. Entonces, cuando hablamos de enraizar, justamente queremos hablar de esto. Y nosotros lo que decimos es que el emprendimiento y la cultura emprendedora es igual que el acento. ¿Y qué quiere decir que sea igual que el acento?
Quiere decir que, como sabe Felipe Pastor, a mí me tocó vivir muchos años en Ecuador. Y yo cada vez que venía a Ecuador, o sea, venía de Ecuador a Chile, en Chile era el ecuatoriano y en Ecuador era el chileno. Entonces yo siempre me cuestionaba de mi acento. Yo decía, pero si estoy hablando súper bien ecuatoriano, no sé cómo los ecuatorianos reconocen que no soy ecuatoriano. Y cuando llegaba a Chile creía que hablaba súper bien chileno y no sabía cómo los chilenos eran tan idiotas que me decían que era ecuatoriano. Ahora, a ustedes les debe pasar lo mismo. Seguramente se han tomado un taxi en España, a la gente de Uruguay le han dicho que son argentinos, y ustedes no pueden creer que, che, ¿cómo voy a ser argentino? Soy uruguayo, y deben tener una cantidad de contradicciones gigantescas. La gente de Guayaquil y de Quito hablan completamente distinto, y ustedes no se dan cuenta. Para la gente de Guayaquil, los quiteños hablan lento. Para la gente de Quito, los guayaquileños, los monos, hablan rapidísimo. ¿Para qué hablar la gente de Paraguay, donde hay acentos distintos? No solo acentos, hay idiomas distintos. Entonces, lo que quiero mostrar acá es que el acento y la cultura son bien parecidos. No nos damos cuenta del acento, así como nos damos cuenta de la cultura. Para mí, siendo chileno hoy día, todo Latinoamérica habla raro. Los brasileños hablan raro, los ecuatorianos hablan raro, los paraguayos hablan raro, los argentinos, los españoles hablan raro, y seguramente para ustedes igual. Ahora, cuando decimos esto es que nos cuesta mirar. Y así como cuando nos cuesta mirar la épica, es difícil también mirar cómo enraizar una cultura, dado que yo soy parte de la cultura. En eso es mucho más fácil ser consultor, porque ahí nos tocó alguna vez estar en Antofagasta, y efectivamente uno de consultor puede mirar con más nitidez lo que pasa en Antofagasta, que está el Nico, por ejemplo. Así como Nicolás debe ser más fácil mirar y venir a ver lo que pasa en Santiago, porque la cultura y el acento son bien similares. Todos creemos que lo tenemos y es de una manera bien distinta como se ve. El ejemplo pragmático del día de hoy se llama este edificio, que es el edificio 20 del MIT. Es un edificio de allá por los años 1950 y fue donde pusieron a todos los profesores que no cabían en el MIT. Es decir, los profesores que tenían un poquito menos de rango, que eran muy importantes y que no cabían en el edificio central, le dijeron, queridos, les habilitamos oficinas, váyanse al edificio 20 del MIT. Ahora, la curiosidad es que este edificio, como pueden notar, tenía muchísimas oficinas y todas pegadas una a la otra. Y es por eso que era muy conocido como el Palacio del Cholguán. El Palacio del Cholguán, quienes no conozcan la madera, es una madera que se rompe muy fácil. Y entonces lo que empezó a pasar en ese edificio es que como las oficinas eran chiquititas, empezaron a ampliarse las oficinas de 2 o 3 o 4 académicos, porque eran una viga que se rompían con la mano. Y entonces lo que empezó a pasar es que la gente empezó a mezclarse unos con otros. Y entonces en ese momento había un físico que se llama Amar Bose. Y este tipo se dedicaba justamente a escribir cómo la música, a través de las cuerdas de oro y de los metales de oro, tenía mejor capacidad de sonido. Y escribía papers. Físico, completo. Ahora, ¿cuál es el lío? Que en ese mismo edificio vivían los tipos que se dedicaban a la música y a los bajos. Y entonces le decían, ¿por qué en vez usted de escribir los papers no nos ayuda a que nuestra música suene mejor? Se juntaron, conversaron, diseñaron, estructuraron, proyectaron y surgió una industria que posiblemente ustedes todos conozcan. Sin la intención de ninguno de los dos. Sin la intención de Amar Bose y sin la intención de los hackers de ponerle un parlante. Y aparece una industria nueva de justamente poner una cultura que se va enraizando en un edificio. Vamos con la siguiente. En ese mismo edificio estaba este caballero, que posiblemente ustedes varios conozcan. Ahora, este caballero, cuando le han preguntado, lo que ha dicho es que justamente lo que le permitió mirar de manera holística y sociológica lo que estaba pasando en el mundo, tuvo que ver con la cantidad de gente diversa que estaba enraizando culturas al interior de ese mismo edificio. Sigamos con los ejemplos. En ese mismo ejemplo estaba la gente que prototipaba los trenes, que después se convirtieron en los hackers. La gente que prototipaba los trenes eran ingenieros, que andaban haciendo pruebas de velocidad, andaban haciendo pruebas de carreteras, andaban haciendo pruebas de computación. Por eso digo que fueron los supuestos después hackers, porque se van enraizando una cultura donde la gente empieza a congregarse en base a un propósito, y este propósito tenía que ver
con una mezcla permanente de personas, de habilidades y de conocimiento. Después ustedes lo pueden mirar, pero dentro de este edificio han salido 9 premios Nobel, se inventaron desde el Departamento de Lingüística del MIT hasta que el 20% de todos los físicos de Estados Unidos alguna vez tuvo que pasar por ahí, porque era un lugar de excelencia, justamente por la diversidad que enraizaba una cultura de innovar, de emprender, sin que tuviera ese título, sino que en la conversación de la rareza. Han pasado una cantidad de iniciativas que ustedes la pueden googlear después, laboratorios desde la NASA, hasta plantas físicas de bombas nucleares, hasta culturas de lingüística, música y poesía. La mezcla, justamente, es lo que permite que hayan técnicas, personas, costumbres, know-how y hábitos diferentes. Este es el famosísimo edificio del MIT y lo quiero usar como ejemplo justamente para poder mostrar que la cultura no se nota, al igual que el acento, pero cuando uno la pone en práctica con otra gente, uno empieza a transformarse. Y que no es un refrán. Cuando tú miras lo que está haciendo, me encanta, no sé si Stefan con la Vale eran parte de la misma comunidad de Patagonia, pero ahí se empieza a notar que la cultura y el acento empiezan a mezclarse. Entonces, que uno reconoce que ya es parte de la misma cultura, las comunidades de Patagonia, pero que te empiezas a dar cuenta que otros son distintos, pero que son iguales. Lo mismo pasó en este edificio del MIT. Y lo mismo es que justamente queremos invitarlos nosotros en la sesión del día de hoy a que seamos capaces de mirar estos acentos, esta cultura de Ecuador, de Colombia, de Perú, de México, de España, de Argentina, de Paraguay, que tenemos acá. ¿Cómo lo estamos haciendo hoy día? Un ejemplo bonito para mirarlo, que seguramente varios deben conocer, es el Festival Internacional de Innovación Social, donde justamente la pregunta que teníamos es cómo hacemos que el emprendimiento se enraíce, cómo hacemos que el emprendimiento deje de ser un hobby, cómo hacemos que el emprendimiento le llegue a más gente. Y siempre hacíamos los mismos eventos y siempre llegaba la misma gente. Y le cambiábamos el nombre, First Tuesday, después le hacíamos Fact Nights, hacíamos una cantidad de eventos y siempre llegaban los mismos 200 y 300. Hasta que a un genial, querido Jonathan Herzfeld, se le ocurrió decir, ¿y si ponemos a Fito Páez y después ponemos muchas historias de emprendedores y después ponemos a la Julieta Venegas, a modo de que la gente que va a escuchar a Fito Páez y a la Julieta Venegas esté obligada a escuchar a emprendedores e innovadores? Cuento corto, es un festival, este es del 2016, y ya había Antofagasta, Santiago, Valdivia, Lima, Buenos Aires y Montevideo. Hoy día se han hecho más de 53 conciertos, en más de 18 ciudades, han ido más de 1 millón de asistentes y han participado más de 950 emprendedores de toda América Latina. Miren, por ejemplo, la maravilla que pasa ese año acá. There's 3 things that are most important: passion, inspiration, and transformation. You start dying slowly if you do not go after a dream. Cosas pequeñas suman y grandes cosas hacen eco importante en las personas. Creamos nosotros mismos en nuestros sueños y enseñémoslos a nuestros hijos que el conocimiento es importante para que ellos cumplan sus sueños y sean felices el resto de su vida. Yo me atreví a ser diferente y quiero que cada uno de ustedes se atreva a ser diferente, porque ser diferente no es una desventaja, amigo. Ser diferente es una oportunidad. From this day forth to never suffer another day. Love yourself, love other people, love nature, love the arts, and work for a revolution of loving. Si ustedes me preguntan a mí, una de las cosas que creo que mejor ha podido hacer Chile en su ecosistema emprendedor tiene que ver con esto. Tiene que ver primero con lo que logró hacer el FIS, lo que ha hecho la Corfo, lo que han hecho las ciudades y lo que hizo Startup Chile. Pero por aquí anda la Belén, Pastor. Esto también ha ido pasando en Guayaquil. Guayaquil está en la misma lógica, en la misma senda. También está tratando de hacer su FIS. Lo hicieron ya,
Pero esto está pasando también en Puerto Ideas, en Antofagasta y en Valparaíso, donde la gente sale de la ciencia a mostrar la innovación, el emprendimiento, se toman las calles, se financian, las empresas privadas están apostando a esto. Lo mismo uno puede decir que está ocurriendo con Ítaca, que es un encuentro que se hace en Chile de ecosistemas regionales, donde además están ya escondida BHP, que se empiezan a hacer parte, el gobierno regional, las Corfos, empiezan a ocurrir elementos donde todo el mundo empieza a juntarse. Estoy en iniciativas chilenas aún, Congreso Futuro, donde se habla de lo que viene para que efectivamente la ciencia pueda despertar conocimiento en los futuros emprendedores, pero tenemos además iniciativas en Perú, Startup Perú, Startup Chile, las posibilidades conjuntas que hay de enraizar la cultura emprendedora, que puedan tener emprendimientos que puedan ser dinámicos. Lo que está haciendo también Perú con Endeavor, lo que también Perú está haciendo con Innovasuyu, que es un ecosistema de varias regiones que se están poniendo de acuerdo para que los emprendedores no tengan que irse a Lima, sino que efectivamente puedan emprender desde regiones. Lo que están haciendo también distintas gente que está en este mismo programa, lo que está haciendo Impacto, con todo lo que está haciendo en Ecuador, en Cuenca, lo que está haciendo la Agencia Nacional de Desarrollo de Uruguay, de también salir a regiones, de promover el emprendimiento, lo que está haciendo en Paraguay, Santi, con Caracú Emprendedor, que tiene la misma lógica, enraizar cultura emprendedora, lo que está haciendo Paysandú con la Agencia de Desarrollo, no sé cómo les habrá funcionado, Stefan, pero la idea que había ahí era muy interesante. Lo que está haciendo Coquimbo, con la lógica de tener 4 vertientes y 4 focos, de ponerle una enraización de la cultura emprendedora, lo que está haciendo Valparaíso, Walter, etcétera. Y hay miles de ejemplos. O sea, lo que quiero decir es que muchos de nosotros estamos tratando de que efectivamente esto sea una enraización de cultura emprendedora que le permita a mucha otra gente ser como la cantera del fútbol. Y esto debemos hacerlo, a juicio nuestro, con interdependencia, palabra que posiblemente varios hemos escuchado, que tiene que ver que estos efectos no son de a poco. El problema es que son todos juntos. Van ocurriendo los negocios, la ética van ocurriendo al mismo tiempo, el blockchain va ocurriendo al mismo tiempo y la interdependencia entre nuestro ecosistema se hace cada vez más necesaria. Si uno pone un poquito de pausa y mira la historia, lo que nos empieza a pasar es que muchos de nosotros, aunque no hayamos nacido en el siglo XX, yo sí, ustedes no sé, son más jóvenes, igual tenemos cultura del siglo XX. Y la cultura del siglo XX tenía una lógica. Todos hemos leído a Henry Ford, y Henry Ford inventó una manera de hacer que tuvo que ver con un liderazgo competitivo, que fue bueno en cierto momento, malo en algunos, pero que tenía que ver con lo rentable, lo predecible, lo administrable. Fíjense que la máxima, el otro día vino para acá una gran amiga y me dijo, sí, pero Felipe, lo único que tú tienes que hacer es maximizar la utilidad para los accionistas. Y yo como que me acordé de toda la universidad, porque me lo repitieron de primero a quinto. Hola. Maximizar utilidad para los accionistas. Y dije, claro, pues entonces el cambio climático tiene que ver con esto, pues. Porque si mi único propósito es maximizar la utilidad para los accionistas, y con eso me pagan mi bono, y con eso me compro mi casa en la playa, el medio ambiente es una variable que desaparece. La gente es una variable que desaparece. El trato es una palabra que desaparece. Tenía que ver con administrar, con predecir, con rentabilizar. Yo no tengo ningún problema con la bolsa de Estados Unidos, pero el headquarters, que te implica tener resultados 3 meses o te despiden, hace que efectivamente la conversación, como decía Nico hace un rato, siempre sea de muy corto plazo. Y cuando uno quiere enraizar una cultura, requiere tiempo y requiere visión y sobre todo requiere voluntades. La lógica que tenemos en este siglo XXI es bien distinta. Nos va a tocar más que administrar, emprender. Las pega y no les voy a dar esta lata a ustedes porque se lo saben de memoria, se van a ir acabando. Yo acabo de llegar de Europa, de Suiza, donde mi auto ya no es un rollo mío, que he visto videos, ya se manejaba solo, ya era real. Y yo no podía creerlo porque me costaba lo mismo, y no sabía qué pasaba, y ya se manejaba y se prendía solo. Los trabajos van a ir haciendo eso. Vamos a tener que ser capaces de avanzar con una incertidumbre que no habíamos tenido nunca. En política, en tecnología, en cambio social, en cambio climático. Y vamos a tener que ser sostenibles. Es más, si ustedes se adelantan un poquito, y esto ya no tiene que ver con el programa, pero yo creo que el futuro de la política va a pasar con desarrollo económico sostenible o puro desarrollo económico. Yo creo que ahí va a estar un clivaje fuerte, porque la sostenibilidad tiene que ver justamente con las creencias, los valores y los principios.
Entonces nos van a tocar 2 siglos bien distintos y nosotros vamos a tener que traspasar en la mitad del vuelo, porque todos nosotros venimos del siglo XX, donde queremos administrar, predecir y rentabilizar, que no está malo, pero nos va a tocar emprender, danzar con la incertidumbre y aprender a ser sostenible. La incertidumbre la vivió Perú con las protestas en las calles, la vivió Ecuador, la vivimos en Chile, sin ir más lejos, la vivió Francia, ni hablar de lo que está pasando hoy día con Rusia y con Ucrania, y el papel que puede jugar China. Entonces, estamos en este cambio que efectivamente cada día esta frase de que el cambio llegó se hace más relevante y más fuerte. Y la interpretación que queremos ofrecer nosotros en este programa es sentirnos que somos turistas. A mí me encanta ser turista como estado de ánimo. Cuando uno es turista va descubriendo, no te estresáis por la calle, más bien descubres la calle. Cuando eres turista no te estresas porque la comida no te gusta, sino más bien dices qué rara la comida que comen. Te fijas en el acento de los otros, ves cómo conversan los otros, ves cómo interactúan los otros. Ser turista es parte de sentirse con un acento distinto. Y para mí, enraizar la cultura emprendedora tiene que ver con cultivar una lógica de ser turista. Déjenme ponerle algunos ejemplos de lo que decimos cuando somos turistas. Si nos invitan a comer, en general, uno piensa en esto. Pero es porque somos turistas. Porque cuando va uno a otro país, ahora ya están bien de moda, en gran parte de Latinoamérica, uno tuvo que aprender a comer con estos palitos. Que no sé a usted, a mí me costó infinito. Yo hasta el día de hoy, cada vez que puedo, lo pongo con tenedor y con cuchillo. Pero estos palitos, hay algunos incluso que le ponían elástico. Pero genera un estado de ánimo de turismo, de que efectivamente nos permite ir mirando culturas, prácticas, estilos, hábitos de gente. Cuando estamos de turistas, efectivamente, podemos mirar cómo se dicen cosas. Yo una vez en Perú les dije, ya cabros, pónganse todos de pie. Dije la palabra cabros. Cabros en Chile significa chiquillos, jóvenes. Y yo sentí que efectivamente la sala entera me miraba. Porque cabros en Perú es una palabra despectiva respecto a la gente homosexual o gay. Y yo no quise insultar, pero me di cuenta que efectivamente me había cometido un gran error. Y eso es justamente lo que vamos a tener que ir mirando. Cómo somos cada vez más turistas en muchas cosas que van pasando. El otro día conversando con alguien de ética, Juan Enríquez, sin H, decía que hay muchos negocios que van a morir. Entonces puede ser, por ejemplo, él es mexicano, decía, en Chile hacen una cosa muy rara. La gente chupa durante 6 horas mientras comen, mientras hay un animal crucificado al fuego. En Chile se llama cordero al palo. Me imagino que en Uruguay y en Argentina también existe. Lo que decía Juan Enrique decía, es muy posible que en 10, 15 años más, esa costumbre ética, que seguramente va a seguir en algunos lugares, va a ser inaceptable por nuestros hijos. Tener un animal quemándose crucificado. Yo lo pensaba, y si bien hoy día disfruto el cordero al palo, porque mi ética también va cambiando, es verdad que voy a ser turista para el mundo de mis hijos. Voy a ser turista en este mundo que estoy enraizando, porque va cambiando la ética. Hoy día todo lo que hay desde respecto a la equidad de género me parece lo más justo del mundo, pero efectivamente hace 15 años no teníamos la pregunta y el sufrimiento estaba igual. Y hace 70 años en Chile no votaban las mujeres. Vamos cambiando y sentirnos turistas nos permite poder mirar con más claridad en aquellas cosas donde tenemos que enraizar la cultura en nuestros países o en nuestras ciudades. Son 3 elementos los que a nosotros nos parecen aquí relevantes. Primero, cómo somos emprendedores. Segundo, cómo tenemos un baile con la incertidumbre. Y tercero, cómo somos sostenibles. Si le creemos a nuestro Harari, querido Harari, la gran fortaleza que tenemos los humanos es el relato común. El relato común que operó en el siglo XX tenía que ver con la administración, tenía que ver con la eficiencia, tenía que ver con el orden y la planificación. Y no digo que sea malo. A mí me toca ir a Perú en un par de semanas más, y no quiero que el piloto innove. Quiero que siga una ruta planificada, súper clarita, con tiempo, estructura. Pero hay otras cosas donde sí vamos a tener que innovar. Y si es verdad, lo que dice Harari, es que hemos tenido unas revoluciones bien locas. Hemos tenido la revolución del teléfono y del computador, pero además hoy día estamos teniendo una revolución de las telecomunicaciones que lo hace que esto sea muy gigantescamente bueno, nocivo y pernicioso. Depende cómo lo aprovechemos. Si les pongo el ejemplo concreto de lo que estoy mirando, es que si es verdad lo que dice Harari, ¿qué pasaría si es que de verdad cuando la gente inventa mundos cuando habla, hoy día pudiésemos miles de millones de personas comunicarnos entre sí? Pasa desde el Facebook, las redes sociales, los Twitter, los WhatsApp,
pero no todavía como una coordinación, sino todavía como mensajes cotidianos. Pero va a llegar un momento, que está empezando a llegar, donde sí vamos a necesitar una era donde la innovación se va a hacer más fuerte. Déjenme ponerles un ejemplo. Déjenme sacar la pregunta. El ejemplo tiene que ver con cómo somos capaces de avanzar en esta incertidumbre. Y aquí vienen las dos preguntas que me gustaría hacer. Lo primero, en este mundo bien complejo, hoy día me puse a mirar el Ceteris Paribus para hacer el programa del día de hoy. Y es muy loco, porque cuando uno piensa en los ecosistemas, el Ceteris Paribus, para los que no sepan, significa cuando la gente dice ya, pero deja todas las demás constantes iguales. La pregunta es, ¿qué podemos dejar hoy día todo igual? En nuestros ecosistemas, ¿podemos dejar igual los tipos de emprendedores, las gobernanzas? ¿De qué somos capaces de sacar hoy día en lo que estamos haciendo? ¿Qué podemos dejar de todo esto afuera? Hoy día todas estas cosas están cambiando en cierto momento, los emprendedores sociales, la política pública, la ley de pago a 30, que haya que hacer una ley para que te paguen a las pymes. Es una locura la ética en los negocios. Hoy día todo esto está pasando al mismo tiempo, lo cual nos genera más incertidumbre y más caos, en teoría. Lo que nosotros tratamos de poner en la enraización de la cultura es mirar esto con cierta naturalidad. Dejen ponerles un ejemplo para sus cabecitas. Levanten la mano los que han escuchado, no les veo la mano porque no veo la pantalla, pero ¿cuántos de ustedes han escuchado hablar de esta cosa rara que se llama blockchain? Seguramente todos, ¿no es cierto? ¿Levantan la mano? Sí, no los veo, pero me imagino que están levantando las manos. La pregunta que yo tengo siempre, cada vez que yo hablo, este tema a mí me fascina, entonces cada vez que me estoy tomando un vino y se me está acabando el tiempo, me estoy tomando un vino, qué sé yo, me pongo a hablar de esto, siempre la conversación termina en las máquinas. ¿En quién garantiza las máquinas? ¿En dónde están las monedas? ¿Quién distribuye las monedas? ¿Cómo ocurre la tecnología? Y yo me doy cuenta de que efectivamente es verdad que yo también tengo incertidumbre. Y como me gusta el tema, investigo, estudio, profundizo. Pero la verdad de la milanesa es que ¿qué nos importa cómo funciona el blockchain? ¿Alguno de ustedes va a programar? Creo que no. ¿Alguno de ustedes va a ser jefe de seguridad de un banco? Posiblemente no. ¿Por qué estamos preocupados de la máquina? Y eso es porque nuestra cabeza del siglo XX trata de administrar, trata de predecir, trata de controlar. Les pongo un ejemplo muy simple para que nos riamos de nosotros mismos. ¿Cuántos de ustedes usan Wi-Fi hoy día en esta sesión? Y hago la misma pregunta. ¿Quién carajo de aquí entienda cómo funciona? Yo no sé cómo está llegando. Yo estoy conectado a un Wi-Fi, no sé dónde sale, no sé si está en el aire, no tengo idea. Cuando uno enraiza cultura emprendedora, lo que uno está buscando justamente es mirar qué pasa más allá de la operación misma. Como les digo de ejemplo, el blockchain no importa. Si ustedes quieren investigar, lo pueden investigar y hay 1500 documentales. Lo que importa es cómo va a disrumpir la industria monetaria, digital, bancaria. Así como el Wi-Fi democratizó y redistribuyó oportunidades democráticas. Y lo único que queremos es que funcione. Lo que queremos con el Wi-Fi es que funcione. Y ya nadie anda con la pregunta de cómo funciona el Wi-Fi. Si ustedes toman un vino y van a un hotel, lo primero que preguntan es ¿dónde está el Wi-Fi? Y no te importa dónde está la máquina. Yo creo que parte de las preguntas que nos cuestan sobre el blockchain, sobre el cambio de ética, sobre el genoma humano, sobre la impresión de riñones, son cosas que efectivamente nos van a costar mucho por la cabeza que tenemos. Y los cambios son infinitos. Yo les doy aquí algunos ejemplos, pero la contaminación de los mares, el 5G, yo el otro día le preguntaba a un experto, le decía, ¿qué sacamos en Chile con haber puesto el 5G? Me dijo, no, esto fue una inversión para los próximos 10 años y sí va a cambiar la historia. Entonces tenía su argumento. Tenemos hoy día organizaciones exponenciales, los unicornios empiezan a ser cada día más recurrentes. Tenemos autos eléctricos autónomos. Hay mineras en Chile que ya decidieron que van a cambiar toda su flota al 2030 por autos eléctricos autónomos. Son miles de millones de dólares y son nuevos trabajos que implican nuevas destrezas. En fin, todo esto está pasando al mismo tiempo y lo que queremos poner, cuando queremos decir que queremos enraizar la cultura emprendedora, es que la variable muy fuerte somos nosotros. Cuando queremos enraizar cultura emprendedora, la variable que hay que preguntarse no es por lo que va a cambiar, es por cómo nosotros avanzamos con el cambio. Nosotros, este grupo de 40, 50 personas. Porque frente a la incertidumbre tenemos los siguientes 4 caminos, a juicio mío, a juicio nuestro. El miedo es
parte de lo que pasa. ¿Qué pasa con Ucrania? ¿Qué pasa con la tecnología digital? ¿Qué pasa con las empresas? Frente a la incertidumbre también nos puede dar rabia. En Chile se está discutiendo una convención constitucional que yo creo que nos tiene con miedo y con rabia. Y la gente está con rabia. La gente en la calle está con rabia. Hace 6 meses, los rayados en la Plaza Italia eran contra Piñera, con unos insultos bien al presidente de Chile. Hoy día los rayados son en contra del presidente Boric. En ambos casos, para los que no sean de Chile, son presidentes de partidos políticos distintos. La rabia está acumulada y está difícil gobernar, porque estamos en un momento de incertidumbre, de mucho cambio. Ahora, también tenemos la capacidad de paralizarnos. A mí muchas veces cuando me da miedo, cuando la incertidumbre me paralizo. No sé qué hacer, quedo estático y no hago las gestiones porque no sé qué hacer. Nosotros queremos invitarlos en la sesión del día de hoy a que para enraizar cultura emprendedora en sus ciudades o en sus países, más bien nos llegue un estado de ánimo de curiosidad. ¿Qué es lo que llamamos del turista? El turista anda curioso, anda mirando, indagando, probando. Creo que efectivamente aquí hay gente de verdad súper talentosa. Ustedes van a ir a la sala ahora en breves minutos más y van a descubrir la capacidad de fuego, la capacidad de análisis, la capacidad de emoción, la capacidad de trayectoria que tienen. ¿Cómo avanzamos mejor con la incertidumbre? Justamente en un mundo que es con demasiadas variables que nos hacen difusas. Francis Mallmann, algunos lo deben ubicar, este gran chef, uno de los mejores de Latinoamérica, según dicen. El modelo de negocio de él es exponer la carne y tú eliges tu pedazo de carne muerto en unos vidrios, unos restaurantes muy elegantes. Yo también me pregunto si ese negocio va a poder seguir existiendo. Yo me pregunto si Borja, mi hijo, va a poder ir a ese restaurante a elegir un pedazo de carne que está ahí puesto como muerto. Creo que nuevamente hay incertidumbres que nos pueden dar parálisis, miedos y rabias, y hay otras parálisis, o sea, incertidumbres que nos pueden dar curiosidad. Y el ánimo de curiosidad, el ánimo de turista, de mirar comprometidamente, como dice Fito, al lado del camino, que siempre está muy metido en el camino, es a juicio mío una de las variables centrales para quienes estamos liderando desarrollos económicos sostenibles. Porque implica mirar con curiosidad a la empresa y no con rabia porque no compra. Implica mirar con curiosidad la política, la gobernanza, los grupos motores. Y desde ahí, efectivamente, queremos ser capaces de poder ofrecer una mejor danza con la incertidumbre. No quiere decir controlarla, ni entenderla. Es poder tener un estado de ánimo que simplemente nos permita curiosearla. Para terminar, y que nos vayamos a la sala, respecto a lo sostenible, antes lo sostenible se trataba de medio ambiente. Y esos son los 7 ODS en los cuales en general nos fijábamos. Pero la verdad es que hoy día tenemos que responsabilizarnos no solamente del medio ambiente, sino ser capaces, como ustedes conocen bien, de mirarlo de manera de justicia, de democracia, de equidad de género, de economía, de innovación, de instituciones y sobre todo de alianzas. Y aquí hay un gran reto, porque lo sostenible ya no es el medio ambiente. Lo sostenible es la manera con la cual me relaciono con mis pares, con mis instituciones y con mi ecosistema. Y eso incluye la equidad de género, la pobreza, la democracia y la economía. Y todo esto pasa al mismo tiempo y de manera exponencial y tecnológica.